¿Qué significa el perdón de Dios según la Biblia? El perdón de Dios implica que Él borra nuestras transgresiones, no nos castiga por ellas y restaura nuestra relación con Él. En Isaías 1, Dios dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esto muestra que su perdón limpia completamente. ¿Quiénes pueden recibir el perdón de Dios? Todos los seres humanos pueden recibir el perdón si se arrepienten. Romanos 3 dice que todos han pecado, pero un Juan 1 declara si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Es necesario arrepentirse para ser perdonado? Sí. El arrepentimiento sincero es condición para el perdón. Hechos 3 dice arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Dios perdona todos los pecados? Dios puede perdonar todos los pecados si hay arrepentimiento genuino, excepto el pecado imperdonable, que es blasfemar contra el Espíritu Santo, interpretado como una rebelión persistente y consciente. ¿Por qué Dios está dispuesto a perdonar? Porque su naturaleza es amor y misericordia. En Miqueas 7 se dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente. ¿Qué papel juega Jesucristo en el perdón? Jesús es el mediador del perdón. A través de su sacrificio en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. En Efesios 1 se afirma, en Él tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Cómo se manifiesta el perdón de Dios en el Antiguo Testamento? Dios perdonaba mediante sacrificios, pero también se destacaba su deseo de misericordia más que sacrificios rituales. ¿Qué ejemplos hay de grandes pecadores perdonados por Dios? David cometió adulterio y asesinato, pero fue perdonado tras su arrepentimiento. También Manasés, un rey perverso, fue perdonado. ¿Cuál es el salmo más conocido sobre el perdón? El Salmo 51, donde David clama a Dios, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. ¿Qué enseña Jesús sobre el perdón en los Evangelios? Jesús enseñó a perdonar ilimitadamente y ofreció perdón incluso a sus verdugos. ¿Qué parábola ilustra mejor el perdón de Dios? La del hijo pródigo. Lucas 15, donde el padre recibe con gozo al hijo arrepentido, simboliza el amor y perdón de Dios. ¿Dios olvida nuestros pecados? Sí, en sentido figurado. Hebreos 8 dice nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Se puede perder el perdón de Dios? El perdón es permanente si permanecemos en la fe, pero se puede rechazar por persistente rebeldía. ¿Qué efecto tiene el perdón en el creyente? Trae paz, libertad espiritual y restauración con Dios. Romanos 5 dice, justificados, tenemos paz para con Dios. ¿El perdón es gratuito o hay que hacer algo para recibirlo? Es gratuito, por gracia, pero requiere fe y arrepentimiento sincero. ¿Cómo se relaciona el perdón con la justificación? La justificación es el acto legal de Dios al declarar justo al pecador perdonado. ¿Debemos perdonar a otros como Dios nos perdona? Sí. Mateo 6 enseña que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. ¿El perdón de Dios elimina las consecuencias del pecado? No siempre. Aunque Dios perdona, las consecuencias naturales del pecado pueden permanecer, como en el caso de David. ¿Qué significa ser lavado por la sangre de Cristo? Es una metáfora de la purificación espiritual a través del sacrificio de Jesús. Apocalipsis 1. ¿Cuál es la diferencia entre confesión y arrepentimiento? La confesión es admitir el pecado, el arrepentimiento incluye un cambio de mente y actitud hacia Dios. ¿Puede alguien que ha pecado gravemente ser perdonado? Sí. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar si hay arrepentimiento. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en el perdón? El Espíritu Santo convence al pecador de su necesidad de arrepentimiento y lo guía a Cristo. ¿Qué dice un Juan 1 sobre el perdón? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es una promesa clara del perdón. ¿Por qué es importante el perdón para la salvación? Sin perdón no hay reconciliación con Dios ni entrada al cielo. Solo los limpios heredarán el reino. ¿Cómo se expresa el perdón en la cruz? Jesús intercedió por los pecadores mientras moría, Padre, perdónalos. ¿El perdón de Dios es renovable? Sí, mientras haya vida, siempre podemos volver a Él. ¿Qué significa borrar las transgresiones?
Es una imagen de que Dios elimina el registro de nuestros pecados. ¿Cómo afecta el pecado no confesado? Causa carga espiritual, pérdida de gozo y comunión con Dios. ¿Qué enseñó Jesús sobre el perdón en el Padre Nuestro? Pidió que perdonemos como esperamos ser perdonados. ¿Puede Dios perdonar a quienes niegan su existencia? Sí, si se arrepienten. Pablo persiguió a los cristianos y fue perdonado. ¿Qué pasa si uno no se siente perdonado? El perdón es una verdad objetiva basada en la promesa de Dios, no en nuestros sentimientos. ¿El perdón implica restauración inmediata? Espiritualmente, sí. Pero la restauración de confianza o cargos puede tomar tiempo. ¿Qué dice el Salmo 103 sobre el perdón? Que Dios perdona todas tus iniquidades y no nos trata conforme a nuestros pecados. ¿Jesús perdonó a los pecadores durante su ministerio? Sí, como a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete, y no peques más. ¿Cuál es la señal del perdón en la vida del creyente? Paz con Dios, deseo de obedecer, y gratitud. ¿Cómo se relaciona el perdón con la gracia? El perdón es una manifestación de la gracia inmerecida de Dios. ¿Es necesario confesar los pecados a un sacerdote o pastor? La Biblia enseña confesión a Dios, aunque Santiago 5 habla de confesar pecados unos a otros para sanidad. ¿Qué sucede con el pecado después del perdón? Es quitado y no vuelve a ser usado contra el creyente. ¿El perdón de Dios es ilimitado? Sí, mientras haya vida. Dios es paciente y quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo puede alguien perdonarse a sí mismo después de ser perdonado por Dios? Al aceptar la verdad de que Dios ha perdonado, se puede liberar de la culpa y vivir en libertad. ¿Qué significa bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad? Habla del gozo del perdón. Es bienaventurado porque no carga más con su culpa. ¿Qué enseña la cruz sobre el carácter de Dios? Que es justo, castiga el pecado y misericordioso perdona a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué papel tiene la fe en recibir el perdón? La fe en Cristo es el medio por el cual se recibe el perdón. ¿Cómo deben responder los cristianos al perdón recibido? Con obediencia, amor y perdonando a otros. ¿Cuál es el impacto del perdón en la vida emocional? Trae liberación de la culpa, paz interior y sanidad espiritual. ¿El perdón implica olvido humano? No necesariamente, pero implica no guardar rencor ni exigir justicia por la ofensa. ¿Dios espera que perdonemos incluso a enemigos? Sí. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. ¿Qué pasa si alguien muere sin arrepentirse? Según la Biblia, enfrentará juicio sin el beneficio del perdón. ¿Qué papel tiene la comunión con Dios en mantener el perdón? La comunión constante mantiene el corazón sensible al pecado y dispuesto a confesarlo. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia sobre el perdón? Que Dios, por amor, ofrece perdón gratuito a todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo reacciona el cielo cuando un pecador se arrepiente? Jesús dijo en Lucas 15 que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esto muestra que el perdón no solo es una obra divina, sino también motivo de celebración en el reino de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios en Isaías 1? Dios dice: venid luego, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esta promesa resalta la transformación radical que Dios opera mediante el perdón. ¿Qué actitud tuvo el publicano en la parábola de Lucas 18? El publicano no se atrevía ni a levantar los ojos, pero clamó: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que éste fue justificado por su humildad. ¿Qué dice la Biblia sobre el perdón y la compasión? Salmo 86 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios se deleita en perdonar con compasión. ¿Por qué el perdón de Dios no debe tomarse como licencia para pecar? Romanos 6 pregunta: ¿persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. El perdón no es excusa para continuar en el mal, sino motivación para vivir en santidad. ¿Dios castiga a los que ya perdonó? Dios puede disciplinar amorosamente, pero el castigo eterno es quitado por medio del perdón. Sus correcciones buscan restauración, no condenación.
¿Puede una nación entera recibir el perdón de Dios? Sí. En 2 Crónicas 7 Dios promete sanar la tierra si su pueblo se humilla, ora y se aparta del mal. También Nínive fue perdonada cuando se arrepintió. ¿Cómo actúa Dios con el pecador que se aleja y luego vuelve? Como el padre del hijo pródigo, corre a su encuentro, lo abraza y lo restaura con gozo. ¿Qué relación hay entre perdón y restauración espiritual? El perdón es el primer paso. Luego viene la restauración del alma, de la identidad y del propósito. ¿Qué dijo Jesús a la mujer que le ungió los pies? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Su amor y humildad demostraban fe verdadera. ¿Por qué a veces nos cuesta aceptar el perdón de Dios? Por culpa, vergüenza o incredulidad. Sin embargo, debemos confiar en la palabra de Dios y no en nuestras emociones. ¿El perdón de Dios transforma el corazón? Sí. Ezequiel 36 promete, os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra. El perdón trae renovación interna. ¿Jesús perdonó al ladrón en la cruz? Sí. Le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón vino por su fe sincera en los últimos momentos de vida. ¿Qué papel juega la sangre de Cristo en el perdón? Hebreos 9 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre de Cristo es el fundamento del perdón eterno. ¿Cuál es la conexión entre perdón y limpieza espiritual? 1 Juan 1 dice que Dios nos limpia de toda maldad. No solo perdona, sino que purifica y transforma. ¿Qué muestra el perdón de Dios sobre su carácter? Muestra su gracia, amor, paciencia y fidelidad. Él no se complace en la muerte del impío. ¿El perdón se menciona en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Sí. Es un tema constante, desde la ley hasta el Evangelio, mostrando la consistencia del carácter misericordioso de Dios. ¿Puede Dios perdonar pecados repetidos? Sí. Pedro preguntó si debía perdonar 7 veces, y Jesús respondió hasta 70 veces 7, reflejando el carácter de Dios. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios echa nuestros pecados al fondo del mar? Es una imagen poderosa de que Dios no vuelve a traer nuestros pecados a memoria. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo después del perdón? Nos guía en la verdad, fortalece nuestro caminar en santidad y nos recuerda que somos hijos de Dios. ¿Qué efecto tiene la falta de perdón hacia otros en nuestra relación con Dios? Impide que nuestras oraciones sean efectivas y bloquea la comunión con Dios. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia los pecadores públicos? Los recibió con misericordia, comió con ellos, los sanó y les ofreció perdón, como con Zaqueo. ¿Qué es la conversión en relación al perdón? Es el cambio de rumbo que ocurre al recibir el perdón de Dios. Implica dejar el pecado y seguir a Cristo. ¿El perdón de Dios implica olvido legal o real? Legalmente, sí. Dios no imputará el pecado al perdonado. Realmente, Dios es omnisciente, pero no actúa en base a esos pecados. ¿Puede alguien vivir con seguridad de su perdón? Sí. 1 Juan 5 dice estas cosas os he escrito, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿El perdón siempre es inmediato? Sí, cuando hay arrepentimiento sincero. El ladrón en la cruz fue perdonado al instante. ¿Qué simboliza el Cordero de Dios en cuanto al perdón? Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, cumpliendo los sacrificios antiguos con su muerte. ¿Qué dice Pablo sobre el perdón en Efesios 4? Sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. ¿Qué responsabilidad tiene el creyente después de ser perdonado? Vivir en santidad, servir a Dios con gratitud y ser embajador de su perdón a otros. ¿Puede el perdón traer sanidad emocional? Sí. Muchos salmos muestran que al confesar el pecado, el alma es restaurada y el corazón encuentra alivio.